Existen 38 enfermedades por las cuales se puede rechazar o otorgar por menos tiempo la licencia de conducir, según un instructivo del Ministerio de Transportes que entró en vigencia el año 2020. Sin embargo, expertos lo consideran letra muerta, ya que declarar estas enfermedades queda a criterio del conductor. Conducir no es un tema que se deba tomar a la ligera y a veces no le damos la importancia que merece. Una conducción errática puede provocar accidentes y arrebatar la vida de sus seres queridos. Los siniestros de tránsito se llevan 1.700 vidas al año, ¿cierto? Hay más de 60.000 lesionados. Por eso es de suma importancia que quienes están tras el volante lo hagan en óptimas condiciones de salud. Desde el 2020 está vigente este instructivo del Ministerio de Transporte donde se detallan las 38 enfermedades por las cuales se te pueden rechazar o reducir la licencia de conducir. Diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, patologías visuales, auditivas y neurológicas son solo algunas de las enfermedades por las cuales una licencia de conducir puede pasar de durar 6 años a tener 2 o 3 años de vigencia o incluso a ser rechazada. Enfermedades que deben ser declaradas por el mismo conductor. Me parece bien, creo que es importante saber cómo las condiciones físicas de la persona que va a manejar. En el fondo que uno pueda declarar las enfermedades que uno tiene, porque hay enfermedades que con los medicamentos generan inseguridad para la conducción. Cataratas, epilepsia, cardiopatías congénitas, marcapasos cardíaco, trastornos psiquiátricos y terapia anticoagulante son solo algunas de las otras patologías de este listado. Se han fijado más de 30 patologías que inhabilitan o restringen la conducción. Y la determinación de estas patologías son definidas conjuntamente entre el Ministerio de Transporte con el Ministerio de Salud. También podemos encontrar patologías bastante comunes en la población chilena, como por ejemplo la hipertensión, que más de un 30% de los chilenos la padece. Según este instructivo, a una persona con presión arterial de 180/100 o inferior se le puede otorgar licencia, pero solo por 3 años, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, que la presión esté controlada, que no haya efecto colateral de los medicamentos y que no exista daño severo a ciertos órganos que impidan la conducción. Y nadie va a querer declarar una enfermedad que le va a impedir sacar la licencia de conducir que quiere sacarla. O sea, es una cosa de simple lógica. Yo me atrevería a decir que es una normativa muerta, que no se aplica, porque radica todo en la declaración de la persona. Hay una lista de enfermedades, sí, pero ¿y quién sabe que la persona padece esa enfermedad? En el caso de Richard no tuvo más alternativa que declarar su enfermedad. Hace 7 años padece fibrosis pulmonar y está a la espera de un trasplante. Fue con su tanque de oxígeno a renovar licencia, pues varios días a la semana se moviliza en su vehículo para ir de Pudahuel a Providencia a sus terapias en el Hospital del Tórax, un trayecto en el que no gasta más de 5.000 pesos si va en su auto. Al trasladarme en Uber, porque en locomoción colectiva no puedo, en la micro, porque el oxígeno no me alcanza a llegar para ir y para volver. En micro no me alcanza el oxígeno. Entonces tengo que ir en vehículo. Y el Uber me sale de aquí al Hospital de Tórax 18.000 pesos. Y de vuelta 18.000 pesos más. Pese a los informes de sus médicos de cabecera que lo consideraban apto para la conducción, su licencia fue rechazada, pues en el instructivo del Ministerio de Transportes, las personas que utilizan oxígeno de forma habitual no pueden obtener licencia de conductor. Frustrado, porque en mi medio de transporte yo trabajo no muy lejos. Yo soy barbero, entonces uso la camioneta para llegar a la barbería y después para llegar a mi casa. Y ahora no puedo salir a trabajar porque no puedo ir caminando. Justo para algunos, injusto para otros, lo cierto es que cuando uno llega a un municipio a obtener licencia de conducir, debe responder un cuestionario de 47 preguntas con respecto a su estado de salud. Decir o no la verdad queda a criterio del conductor. ¿Quién fiscaliza que lo que se declara sea cierto? En estricto rigor, el Ministerio de Transporte es el que fiscaliza. Ahora, es bien complejo hacer una fiscalización de estas características. Generalmente se evidencia cuando hay algún accidente y esto es posterior a que se le entrega esta licencia. Y también las sanciones no están muy claras.
Por eso, para algunos expertos, los exámenes médicos que se realizan en el proceso de obtención de licencias de conducir no deberían estar radicados en las municipalidades, sino en centros médicos especializados, hospitales o clínicas. Y para esto yo creo que se debería hacer un registro de cuáles son esos lugares para que no se pueda, para que haya un orden, ¿no es cierto?, una fiabilidad y trazabilidad de los procesos, además de una lista de profesionales, en este caso doctores, que estén habilitados para hacer esto. Y de esa manera las personas, cuando se tiene que hacer el examen médico, vayan a esos lugares y esos lugares sean los que emitan un certificado con una evaluación de mucho mejor calidad de la que se hace, porque la que se hace es francamente mala. Eso sí, hacerse exámenes previos a la obtención o renovación de la licencia significaría un gasto adicional para los conductores, un desembolso que a fin de cuentas para este experto significaría un gasto menor si se compara con el costo social y privado que genera un accidente de tránsito correspondiente a 2,5 puntos del PIB. Sale extremadamente caro, brutalmente caro tener accidente de tránsito. Y el conducir un vehículo no es un derecho. No es un derecho, no es que yo tengo derecho a manejar un vehículo. Es una responsabilidad y a mí la sociedad me está otorgando una responsabilidad que puede conllevar el daño a terceros. De los millones de licencias de conducir que hoy se encuentran vigentes, ¿estarán todos los conductores física y psíquicamente habilitados para manejar? La respuesta está en las calles. Cada vez que vemos peleas en la vía o graves accidentes de tránsito, cabe preguntarse si esto se podría haber evitado de cumplirse la normativa al pie de la letra. Mañana se reanudará la audiencia de formalización de cargos por el denominado caso Audios y es el turno de la defensa del abogado Luis Hermosilla, que intentaría acreditar la colaboración prestada para el esclarecimiento de los hechos que investiga el Ministerio Público. Es la etapa final del proceso de formalización en que además el tribunal deberá definir medidas cautelares tanto para Luis Hermosilla como para María Leonarda Villalobos y Luis Angulo. Fue duro, está haciendo un trabajo bien fuerte el Ministerio Público, pidiendo penas bastante elevadas. De esta manera analizaba Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla, las pruebas presentadas por la Fiscalía Metropolitana Oriente para acreditar su participación en delitos de soborno, lavado de activos y otros de carácter tributario. Actuar ilícito que también se le imputa a María Leonarda Villalobos y su marido Luis Angulo, cuyas defensas a partir de este lunes podrán hacer sus descargos una vez que se reinicie la audiencia de formalización. Todos poniendo especial énfasis en la colaboración prestada al Ministerio Público. La obligación nuestra no es calificar esas cosas, es colaborar con la investigación, que es el compromiso que hemos asumido nosotros. Concepto que la defensa de Luis Hermosilla ha reiterado cada vez que se le ha consultado respecto al carácter de las pruebas, a lo que ahora deberá sumar una ofensiva destinada a desacreditar la tesis del Ministerio Público sobre el rol que cumplió cada uno de los involucrados en el denominado caso Audios, lo que a juicio de abogados penalistas que han seguido la causa en el caso de Luis Hermosilla ya existen indicios claros. Lo que ha dicho la defensa es que en ese famoso audio se habría hablado de muchas cosas que no sean ciertas, como una forma simplemente de impresionar al cliente, pero que no tenían relación con la realidad. Yo diría que también una segunda línea de defensa tiene que ver con no participación en hechos de otras personas. Y en esto entonces probablemente va a intentar descargar que buena parte, sobre todo de los sobornos, dicen relación con la actividad de Leonarda Villalobos. Descargos que ya ha anticipado sutilmente la defensa de Luis Hermosilla, por ejemplo, al momento de intentar descartar su participación en lo que el Ministerio Público calificó como una organización para la comisión de delitos financieros y tributarios, a lo que se agregarán los argumentos de las defensas de los otros 4 imputados en la búsqueda de desligar responsabilidades. Aquí hay una cierta sistemática que está en marcha. Y Luis se incorpora después de que ya está en marcha esa sistemática. El momento en que una persona se incorpora a un esquema destinado a cometer ilícitos me parece que no es un elemento relevante. Lo determinante es que el Ministerio Público logre acreditar que existe una participación y por lo tanto hay hechos directos que se le atribuyen a Hermosilla y que constituyen delitos. Lo que resulta clave además para que la magistrado del Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago resuelva sobre la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Metropolitana Oriente contra Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y su marido Luis Angulo. A juicio de expertos, en este caso se cumplen los requisitos básicos para otorgar la prisión preventiva. Gravedad de la pena. La Fiscalía indicó que acá se estaban arriesgando 18 años de cárcel. En el actuar en grupo o pandilla,
había una organización delictual para cometer este tipo de delitos de cuello y corbata. Y la multiplicidad de delitos. El Ministerio Público ha contado con evidencia documentada, por ejemplo, transferencias bancarias o mensajería de WhatsApp, donde aparece entonces que el señor Hermosilla habría cometido los ilícitos que el Ministerio Público le imputa. Elementos de juicio expuestos hasta ahora por el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, que tendrán su contraparte este lunes con la exposición de las defensas de Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo, en la que ya es la etapa final de la audiencia de formalización de cargos y definición de cautelares contra los 5 imputados por el denominado caso Audios.